Qué gusto poder saludarles nuevamente, llegar hasta sus hogares en el programa que tenemos preparado para hoy, Jacobo, en Los Investigadores Médicos, como lo habríamos prometido, hablar ya de lo que las características de las mujeres es vital, pero también los caballeros que ven el programa tienen hoy una dedicación especial. Así es, Evelyn, un gran gustazo y tal como lo dijo Evelyn, la pareja debe estar constituido obviamente por dos. El desarrollo de la mujer es importante y adecuado y lo es igualmente el del hombre. Exactamente, y es por eso que en el complemento de poder estar enfocados a la salud y estar integralmente previstos a que podamos hacer cosas importantes, vamos a ver una cápsula, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a verla juntos. Hombre es una palabra que puede referirse de manera general al ser animado racional, sea varón o mujer, que forma parte de la especie humana. En este sentido, la palabra suele ser empleada como sinónimo de ser humano, especie humana u Homo sapiens. Como tal, el vocablo proviene del latín homo. No obstante, en el habla cotidiana, al decir hombre, se alude al ejemplar de la especie humana del sexo masculino, también llamado varón o desde el punto de vista biológico, macho. El vocablo hombre, por otro lado, es también empleado para diferenciar al varón que ha alcanzado la edad adulta de los ejemplares más jóvenes. Al concepto hombre también se le han atribuido a lo largo de la historia una serie de cualidades que supuestamente lo diferencian de la mujer, como el valor, la firmeza, el coraje o la valentía, consideradas todas virtudes varoniles. El hombre tiene sus propias cualidades biológicas y psicológicas que permiten trazar diferencias notorias entre él y la mujer. Entre ellas aparece la testosterona, una hormona androgénica exclusiva de los caballeros que facilita el desarrollo de la musculatura sin necesidad de hacer grandes sacrificios. El aparato reproductor masculino le otorga al hombre el poder de fecundar el óvulo femenino y transmitir los datos genéticos a través de la célula espermatozoidal. En el hombre, los principales órganos sexuales son externos, en cambio, en el caso de la mujer, están a lo interno. Entre otros detalles que marcan diferencias entre hombres y mujeres, se encuentra un tono de voz más grave, una altura física superior, el crecimiento de pelo en la zona facial, el mayor volumen corporal, la propensión a la calvicie y una piel más resistente. Cabe destacar que más allá del desarrollo social alcanzado, los hombres en general tienen una expectativa de vida menor que las mujeres, ya que ellas suelen vivir una media de 7 años más. Y aunque en características sean hombres y mujeres tan diferentes, pocas veces nos sentamos a conocernos, principalmente el sexo masculino. Por eso hoy, los investigadores médicos hablan sobre los principales problemas que enfrentan los hombres, inseguridades, enfermedades y de qué manera podemos solucionar estos inconvenientes. Además de lo que hemos visto ya en esta primera cápsula, poder tener a una especialista que hoy nos acompaña para hablar sobre el proceso embrionario, y es justamente el doctor Jacobo quien nos presenta a nuestro primer panelista. Así es, Evelyn, está conmigo la licenciada María Eugenia Bache de Ortiz. La licenciada María Eugenia es químico-biólogo y tiene estudios en genética y epigenética. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Vamos, parte del interés que te había mostrado en esto es hacerle ver a las personas que más allá de lo que es la representación cuando uno vive, todo viene desde aspectos importantes como la concepción, la etapa en útero y lo que luego continúa. Háblanos de qué ocurre exactamente a nivel celular, a nivel biomolecular, a nivel epigenético, para que nuestro público pueda tener ese traslado de lo científico a lo digerible. Cuéntanos qué pasa desde el periodo embrionario, porque es importante la concepción y lo que viene luego. Muy buenas tardes, Jacobo, muy buenas tardes a todo nuestro público que nos han seguido. Pues los avances que se han hecho ya en lo que es el estudio de la epigenética han demostrado que hay 4 periodos que le llaman periodos críticos, donde los genes de las personas son más vulnerables principalmente al microambiente, a la dieta, a los tóxicos. Ahí podemos incluir el humo, las drogas, el alcohol, etc. Pero estos 4 puntos vienen desde el momento de la concepción. Ese es un punto crítico donde se están estableciendo marcas epigenéticas
que luego se botan y luego son reseteadas, pero que se van a llevar a cabo durante todo el periodo de vida del individuo. Es decir, momentos importantísimos para poder favorecer una acción positiva de un gene o una acción negativa. Los efectos epigenéticos están modulados por el microambiente. Los genéticos no, ahí podemos tener mutaciones, pero los epigenéticos sí tienen que ver con el medio ambiente. Ese es uno de los factores importantes, ya desde el embrión. Desde la fase embrionaria. Viene la fase ovular, se une el esperma y el óvulo, y luego hay una fase embrionaria. ¿Qué ocurre ahí, Jenny? Como te decía, ahí es donde se marcan las, valga la redundancia, marcas epigenéticas que van a ser llevadas hasta durante toda la vida del individuo. Por eso es que es necesario de que sea un ambiente lo más perfecto posible. Vital los cuidados del embarazo en la mujer y de la concepción. Luego, ¿qué otras etapas críticas hay? Tenemos también el periodo neonatal. En este caso ya no estamos hablando de células germinales, estamos hablando de las neuronas del niño. Y fíjate que qué interesante, porque se ha visto de que un niño que tiene cuidados maternos y paternos, como debe de ser, mucho cariño, mucho amor, la dieta adecuada, eso va a repercutir en un mejor desarrollo de su cerebro. Maravilloso. Jenny, pasémonos a las otras dos etapas para poder llevar esto con esta dinámica y luego les anunciamos que toda esta parte vital e importante formará parte de un programa completo, pero hoy no queríamos dejar de tocarlo. Claro, es un área, la siguiente, que no está todavía muy estudiada, pero es sumamente importante. Es la etapa de la pubertad. ¿Verdad? Es el momento en que las células germinales están madurando. Y luego finalmente, ¿cuál es la vejez? La vejez. En este caso, pues ya no serían 50, 60, 70. De 50 en adelante. Aunque nosotros no vamos a envejecer como envejecían antes. No, por supuesto. ¿Verdad? Antes de estos años recientes, porque en otras épocas pues la gente vivía mucho tiempo. Interesantísimo lo que la licenciada María Eugenia nos plasmó. Esto es solo el inicio de un programa que hará ver cómo todas esas condiciones embrionarias de la pubertad son vitales e importantes para el desarrollo del ser humano. Continúe con nosotros. Datos importantes. La epigenética señala 4 periodos críticos en los que los genes de las personas son más vulnerables y que se forman desde la concepción. En la fase embrionaria se graban las marcas epigenéticas que serán llevadas por el individuo durante toda su vida. El periodo neonatal marca las neuronas del nuevo ser. Si se tienen cuidados sanos en esta etapa de la vida, el cerebro se desarrollará de la mejor manera. La torsión testicular es una de las causas más frecuentes en la práctica de la urología. Si se siente un dolor severo en el pene y los testículos, debe acudir al médico. La importancia de saber el estado óptimo de nuestro cuerpo cuando pensamos en darle vida a un nuevo ser como hombres y como mujeres, y la importancia de saber que podemos hacer algo importante en nuestras vidas. Junto a los especialistas seguimos conversando y el doctor Jacobo Hilar es quien nos presenta a los siguientes panelistas, un urólogo y un psiquiatra. Veámoslo. Así es, Evelyn. Pasamos ahora a una parte vital e importantísima. Somos más que aparato reproductor. Somos todo un ser que tiene una integración de mente, cuerpo y espíritu. Para esta parte del segmento están conmigo 2 especialistas a los cuales yo conozco, muy connotados, con los cuales vamos a hacer este recorrido. Está el doctor Alfredo Amenábar. Alfredo, un gustazo. Alfredo es urólogo y nos va a acompañar en esta parte, y está Diego Asturias. Diego, encantado. Alfredo, entrémosle al asunto. ¿Qué ocurre en el aspecto reproductivo, en el aspecto de los órganos reproductores con el ser humano, con el hombre desde el inicio? ¿Con qué se encuentra primeramente, que es vital e importante que la audiencia sepa? Bueno, con Jacobo habíamos hablado de la circuncisión de entrada, que es un tema, creo que es el primero con el que nos encontramos de hombres, porque solo nacemos y ya nos agarra el pediatra o el ginecólogo y nos da un corte. La circuncisión tiene más de 3.000 años de existir, y es una práctica común en los judíos, pero también en los egipcios, y es una práctica que durante épocas como que se pone de moda, después se deja de usar, y ha tenido connotaciones políticas, en algunos casos, por ejemplo con los nazis no tenían la circuncisión porque si no era el judío, pero realmente toda la base de la circuncisión es higiene, es un pene más limpio. Y por ejemplo un factor que no saben las mamás es que los penes circuncidados
no tienen cáncer de pene, porque el cáncer de pene existe. O sea que sí hay una profilaxis. Exacto, es la única cirugía que te evita un cáncer. Cáncer de pene sí se ve en Guatemala, en algunos países, especialmente entre los campesinos, tienen infecciones por papilomas, y esto desencadena, así como en la mujer un cáncer de cervix, en el hombre un cáncer de pene, y les da propensiones a infecciones de gonorrea, de herpes. Actualmente la están volviendo a hacer en el mundo porque se ha visto que los pacientes con circuncisión contraen menos el HIV, o sea, el virus del SIDA. No quiere decir que no te va a dar, pero tus probabilidades disminuyen. Entonces, realmente es una técnica que está volviendo a tomar otra vez auge. O sea, las mamás a veces no saben qué hacer, si le hacen o no la circuncisión. Mi consejo es, háganle la circuncisión a sus hijos pequeñitos. Es mejor bebés cuando recién nacen, porque es un procedimiento que tarda 5 minutos. ¿Qué riesgos tienen? ¿Qué riesgos tienen? Pues la verdad es que como lo hacen con anestesia local, le ponen una cosita que se llama Plastibel, que es de plástico, y un hilito y se cae en el pañal. Y el mejor periodo parece ser inmediatamente el nacimiento. Recién nacido. Después se puede hacer, pero ya es un procedimiento que lleva sala de operaciones, anestesia, una recuperación más larga, puntos, entonces es un poquito más traumático. Otros aspectos importantes en el examen para recomendar a los niños: testículos no descendidos. Siempre ver que los testículos les pediatra, bajen, ¿verdad? Porque a veces al pediatra se le pasa. Desgraciadamente hay frío, en la clínica del pediatra hay frío, el niño se pone tenso y los testículos se retraen. ¿Qué ocurre si un testículo no desciende en el momento que debiera descender? Los testículos los hombres los tenemos afuera del cuerpo, porque el testículo trabaja más frío que el resto del cuerpo. Entonces, cuando un testículo está arriba, mantiene una temperatura de 37 grados y esto causa deterioro del mismo, y el testículo se atrofia y se pierde. ¿Qué ocurre si el testículo está arriba? ¿Qué es lo indicado hacer? Normalmente es una cirugía que se llama orquidopexia, que es pues liberar todo. Los testículos inicialmente los tenemos detrás de la espalda. Conforme va transcurriendo el embarazo, van bajando hasta que llegan, salen al escroto. Vital e importante, la madre, creo yo, el padre son los primeros médicos de su propio hijo, ¿verdad? Exacto. Y el examen tiene que hacerlas ver que si tienen alguna duda, el pediatra debiera de resolverlo o en su caso el especialista. Sí, la mamá es la que normalmente se da cuenta, especialmente cuando lo meten en la tina, en el bañito de agüita tibia que lo están bañando. Cuando están en climas cálidos, o sea, con agüita calientita, los testículos bajan. Es el mejor momento de examinarlos. En cambio, en la clínica del pediatra, el niño va con miedo, va llorando y grita, y entonces se retraen, ¿verdad? Pero cuando la mamá lo está bañando, que el bebé está relajadito, los testículos tienen que bajar a sus bolsillos. Importante, Alfredo, es fascinante ver cómo este programa lo que pretende es tener cada vez más información. La parte de la circuncisión vital, sobre todo preventiva y profiláctica. Quiero trasladarme ahora a la parte ya de la pubertad y adolescencia. ¿Qué problemas empiezan a haber en este periodo de tiempo? Bueno, yo una cosa que la verdad es que en Guatemala nunca lo he visto, pero en México sí. Anuncios. El hombre se tiene que tocar los testículos cuando se baña. Si se encuentra alguna masa dura, tiene que avisar, especialmente si no le duele. Porque uno dice, como no me voy, y esos son los tumores testiculares. El cáncer de testículo normalmente no duele. Le sale un endurecimiento en el testículo no doloroso, y como nadie lo explica, uno se lo toca y no le da importancia, entonces el tumor puede crecer. Entonces siempre es importante decirle a los niños que cuando se bañen se palpen los testículos, y si se tocan una bola que no les duela, que consulten, que le digan a su papá. Y tal vez otra cosa que es bueno, la torsión testicular. La torsión testicular es una cosa curiosa que nos pasa a los hombres. Los testículos se cuelgan de la arteria, la vena, y están colgando. Y tienen cierto movimiento siempre, pero a veces tienen una rotación de 360 grados. Y eso hace que ya no le llegue sangre. Estos niños normalmente son adolescentes de 12, 14 años, les da un dolor intenso en la noche. Muchas veces, a veces ya les han dado antes algunos dolorcitos, pero es un dolor muy agudo. Pero como también en esa edad coinciden que los niños empiezan con la masturbación, a veces ellos tal vez se han masturbado y tienen mucho miedo de hablar con sus papás. Y entonces el testículo, al no tener sangre, en horas se pierde, hay que quitarlo. Es una de las pocas emergencias que tenemos los urólogos, es la torsión testicular. Y de nuevo, educación, información y chequeo. Sí, yo creo que hay que decirle al niño que si algún día le da
dolor de testículo, que por favor avise. Si algún día se toca una masa en el testículo, que avise. Y los padres ¿verdad? estar muy atentos. ¿Qué Pues ocurre? es un poquito de vergüenza, vamos, Claro, que claro. entonces que el papá o la mamá le diga, mira, si algún día te duele, me avisas. Que no tengas vergüenza. Esta parte, Alfredo, y teniendo aquí la oportunidad de estar, Diego, cuando sabemos que no somos solo aparato reproductor, ¿verdad? Está toda la parte emocional. ¿Qué encuentras tú como psiquiatra, como consejero, ya en el niño que está pasando la etapa de la pubertad y está entrando a la adolescencia? Pues es una etapa crítica, ¿verdad? Porque es una etapa de cambios, ¿verdad? Cambios a nivel corporal, ¿verdad? El niño o el joven se está enfrentando a cambios en su cuerpo, pues tiene cambio también en su voz, empieza a crecer el vello corporal, ¿verdad? El vello púbico, el vello axilar, el vello facial, ¿verdad? Entonces es una etapa en la cual el niño empieza a dejar de ser niño y el joven empieza a volverse un hombre adulto, está en esa transición, ¿verdad? Y es una etapa también que está mucho regida por los pares, es decir, los grupos, ¿verdad? Cuando el joven entra en la adolescencia, las personas que forman o que ayudan a formar su identidad son los pares, a diferencia que en la infancia son los adultos. Los padres, digamos. ¿Con qué nos encontramos en esa parte en cuanto a ya la exploración sexual? Cuando hablamos del tema de la mujer, hablamos del problema que acarreaba el embarazo temprano. ¿Qué hay de que podamos empezar a hacer de educación ahora que tenemos la oportunidad de llegar a un segmento tan grande de la población en cuanto a educación en su manifestación emocional y sexual, sobre todo en jovencitos hombres? Pues esta etapa también viene acompañada con ese despertar, por así, de la sexualidad, ¿verdad? El joven que llega a esta etapa ya tiene la madurez fisiológica para poder ser padre, digamos, pero eso no necesariamente significa que tenga la madurez emocional para poder ser padre, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que una persona, un joven, tenga el inicio de su vida sexual también acompañado con cierta madurez emocional. Claro, claro está que si va a tener inicio de vida sexual en esta etapa, acompañado, digamos, de una sexualidad responsable, ¿verdad? El uso de anticonceptivos o preservativos, mejor dicho. Estoy encantado de toda esta parte porque, por un lado, tenemos todo un consejo médico acerca de lo que es la parte puramente reproductiva, anatómica, sin descuidar, desde luego, lo emocional. Y tal como dice el doctor Asturias, no tenemos que tener una responsabilidad también emocional y una madurez al respecto de todo lo que es esta manifestación. Continuamos en el siguiente segmento explorando ya la parte de la vida, de la juventud y madurez, hasta llegar a la etapa que tiene que ver con ya la parte de los 40, 50 años. Continúe con nosotros que tenemos todavía mucha más información. Datos importantes. La circuncisión tiene más de 2000 años de existencia. Un pene circuncidado evita en 100% un cáncer de pene, además de que procura una mayor higiene al varón. Una de las características importantes para revisar cotidianamente en los menores es que sus testículos desciendan de manera correcta. Revisarlos durante un baño tibio es la mejor manera de reconocer si hay algún problema. Ya en la adolescencia, el varón debe realizar una palpación en sus testículos. Si encuentra un bulto en ellos, debe acudir a sus padres y al médico. Hay que recordar que la adolescencia es una etapa de cambio tanto física como emocionalmente, donde la familia pasa a segundo plano y los mayores consejeros son los amigos. En Salón Floris se encuentran de festival en festival porque hay muchas ofertas para usted, desde peinados, maquillajes, peinados altos, para fiestas, para la actividad que usted tenga, cuidan de la belleza integral de la mujer y de los hombres. Visítelos, en pantalla aparece el contacto a donde usted puede hacer sus citas. Y bueno, nuestro siguiente programa hablará un poquitito acerca del aparato reproductor y la diferencia entre hombres y mujeres. Y si usted quiere plantear sus preguntas, desde ya le invito a que nos visite en nuestras redes sociales, nos encuentran como Los Investigadores Médicos. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más.
Más adelante, los investigadores médicos platicamos sobre las adicciones en la edad de la adolescencia. Además, hablaremos sobre el importante tema de la eyaculación precoz. No se despegue, somos los investigadores médicos.